Ciertas herramientas eran estándar en ciertas épocas, pero otras desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua, desde el penique hasta la batería de Bagdad. Estos son 20 artefactos antiguos que son tan avanzados que parecen fuera de lugar en su tiempo. Número 20. El penique vikingo de Maine. El penique principal, también llamado la moneda Goddard, es un artefacto fascinante que genera debate sobre un posible contacto transoceánico precolombino. Esta moneda es un penique de plata noruego de la era de Olaf Kira, quien reinó en Noruega desde 1067 hasta 1093 después de Cristo. La historia del penique principal comenzó en 1957, cuando supuestamente fue encontrado durante una excavación en Blue Hill, Maine. Este descubrimiento planteó preguntas sobre cómo una moneda de Noruega terminó en Maine. Una teoría sugiere que podría indicar viajes nórdicos tempranos a América del Norte. Antes de la famosa expedición de Colón de 1492, los nórdicos, conocidos por su exploración, habían establecido asentamientos en Groenlandia y habían explorado partes de América del Norte alrededor del siglo X. La noción de contacto precolombino ganó más credibilidad con el descubrimiento en la década de 1960 del asentamiento vikingo en Lanzo Meadows, en Terranova, que proporcionó evidencia tangible de la presencia nórdica en América del Norte. Si bien el centavo principal respalda la idea de la exploración nórdica, su autenticidad y origen siguen siendo objeto de debate. Algunos sostienen que podría haberse perdido o haber sido traído a Maine a través del comercio, mientras que otros sospechan posibles engaños o atribuciones erróneas. De todos modos, el centavo de Maine agrega intriga a la historia de la exploración temprana y el contacto intercultural, destacando las complejidades de reconstruir el pasado y la necesidad de un escrutinio arqueológico, histórico y científico cuidadoso. Número 19. La copa de Licurgo. La copa de Licurgo es un ejemplo impresionante de la antigua fabricación de vidrio romano. Fabricada en el siglo IV, esta copa única en forma de jaula está hecha de vidrio dicroico, que cambia de color según la fuente de luz. Aparece roja cuando se ilumina desde atrás y verde cuando se ilumina desde el frente. Este sorprendente cambio de color hace de la copa de Licurgo una obra de arte extraordinaria. Destaca no solo por ser el único objeto de vidrio romano completo de su tipo, sino también por su dramático cambio de color, que la distingue de otras piezas de vidrio de la época. El intrincado diseño y la artesanía de la copa, que debe su nombre a una representación del mítico rey Tracio Licurgo en su superficie, se suman a su atractivo visual. La capacidad de cambio de color de la copa se debe a las nanopartículas de oro y plata incorporadas al vidrio. Estas partículas interactúan con la luz absorbiendo y reflejando diferentes longitudes de onda, lo que provoca las transformaciones de color. La copa de Licurgo no solo muestra las avanzadas habilidades de fabricación de vidrio de los antiguos romanos, sino que también ofrece información sobre las primeras técnicas científicas. Su estudio pone de relieve la destreza artística y técnica de los antiguos artesanos, y sigue cautivando a los investigadores modernos con su sofisticado diseño y su fabricación innovadora. Número 18. La antena Eltanon. La antena El-Tanin es un descubrimiento fascinante y misterioso que ha intrigado tanto a científicos como a entusiastas desde que se tomó su fotografía en 1964. Esta fotografía fue capturada por el buque de investigación oceanográfica antártica USNS El-Tanen durante un estudio del fondo marino frente a la costa del Cabo de Hornos. La imagen muestra un objeto que parece una antena en posición vertical a una profundidad de 3.904 metros. Este extraño y desconcertante artefacto ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones. Algunas teorías marginales sugieren que podría ser un artefacto extraterrestre. Bruce Cathy, una figura muy conocida en la comunidad OVNI, y otros han propuesto que el objeto podría ser de origen extraterrestre. Cuando la noticia del hallazgo se hizo pública, surgieron varias explicaciones. Algunos teóricos sugirieron que el objeto podría ser parte del propio sistema de antena del barco que se desprendió y cayó al fondo del océano. El ambiente de Guerra Fría que reinaba en aquella época también dio lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que se tratase de una pieza de tecnología soviética secreta. Número 17. Hierro de Wolfsegg. El hierro de Wolfsegg,
descubierto en 1885, es un misterioso artefacto que desafía las explicaciones convencionales y ha cautivado a investigadores y entusiastas por igual. Este intrigante objeto fue encontrado en una veta de carbón de 20 millones de años en Wolfsegg am Hausruck, Austria. La pequeña pieza de hierro cuboide, también conocida como el cubo de Salzburgo, mide 67 milímetros por 67 milímetros por 47 milímetros y pesa 785 gramos. Se caracteriza por tener 4 lados planos y 2 lados convexos con una ranura profunda que rodea su centro. La característica más notable del hierro de Wolfsegg es su edad aparente. Incrustado en lignito terciario, un tipo de carbón que se formó hace millones de años, este cubo de hierro plantea profundas preguntas sobre la tecnología histórica y el avance humano. ¿Cómo terminó un objeto de hierro trabajado con tanta precisión en una veta de carbón que tiene millones de años? Este artefacto da lugar a especulaciones sobre si podría ser evidencia de una civilización avanzada que existió antes de nuestro conocimiento histórico actual. Alternativamente, podría representar una anomalía natural extraordinaria o un proceso geológico inusual. El hierro de Wolfsegg continúa fascinando a los científicos e investigadores que se dedican a descubrir sus orígenes y significado. La búsqueda para comprender este enigmático objeto abre nuevas vías para la exploración y desafía los límites de nuestro conocimiento, alentando un reexamen de los supuestos históricos y científicos. Número 16. Espada vikinga Ulfberht. La espada vikinga Ulfberht es un testimonio sorprendente de la artesanía avanzada y las habilidades metalúrgicas del pueblo nórdico. Esta espada, que data del siglo IX al XI después de Cristo, ha desconcertado a los arqueólogos por su calidad excepcional y su composición sofisticada. Cuando se descubrió la espada Ulfberht, los investigadores se sorprendieron por sus características, que parecen superar las capacidades tecnológicas de su época. El contenido de carbono de la espada es 3 veces mayor que el de otras espadas del mismo período y demuestra un nivel de pureza sin precedentes. Para lograr tal resultado, el mineral de hierro habría tenido que calentarse a temperaturas superiores a los 1648 grados Celsius, una hazaña que parece extraordinaria para la era vikinga. La espada Ulfberht plantea interrogantes sobre la metalurgia vikinga. El herrero moderno Richard Führer logró recrearla usando métodos medievales, revelando técnicas no documentadas. Su éxito demuestra la destreza necesaria para forjar un arma tan avanzada. Este hallazgo ilumina la excepcional artesanía e innovación vikinga en la fabricación de armas, evidenciando su capacidad para superar los límites tecnológicos de su época. Número 15. Fuego griego. Durante el turbulento período que abarca los siglos 7 al 12, el Imperio bizantino empuñó un arma formidable que podía alterar decisivamente las batallas navales. Esta enigmática sustancia, expulsada a través de tubos o sifones, tenía la aterradora capacidad de arder con fuerza, incluso en la superficie del agua, desafiando las leyes naturales. Su mera presencia infundía un miedo inmenso en los oponentes, lo que la convertía en un arma de terror sin igual. La verdadera composición del fuego griego sigue siendo un misterio permanente. Los bizantinos guardaban su fórmula con el máximo secreto, permitiendo que solo unos pocos conocieran su método de creación. A pesar de las extensas investigaciones y de la multitud de teorías, los ingredientes exactos y el método de producción se han perdido en la historia. Lo que es seguro es que el fuego griego exhibía una persistencia extraordinaria. Se adhería a los barcos, causando una destrucción generalizada y disturbios entre las flotas enemigas. Los intentos de extinguirlo con medios convencionales resultaron ineficaces, ya que solo sustancias como el vinagre, la arena o incluso la orina podían sofocar sus furiosas llamas. El Imperio bizantino comprendió la ventaja estratégica del fuego griego y guardó meticulosamente su secreto. Esta arma se convirtió en un secreto de Estado celosamente guardado, transmitido de generación en generación dentro de un círculo de élite. Sin embargo, a medida que los imperios surgen y caen, es inevitable que algunos conocimientos se desvanezcan. Por lo tanto, la fórmula del fuego griego se deslizó gradualmente hacia la oscuridad, dejando solo fragmentos de su alguna vez temida existencia. Número 14. El martillo de Londres.
En el corazón de Texas, un descubrimiento notable desafía la comprensión convencional y desafía la historia geológica. El martillo de Londres, un artefacto de gran misterio, fue encontrado en el verano de 1936 cerca de la pequeña ciudad de Londres, Texas. Este martillo aparentemente ordinario, hecho de hierro y madera, se ha convertido en el foco de intensos debates y especulaciones. Lo que distingue al martillo de Londres es su extraña trampa dentro de una concreción de roca caliza sólida, lo que plantea preguntas intrigantes. La capa de roca que contiene el martillo data del Cretácico inferior, hace aproximadamente entre 140 y 110 millones de años. ¿Cómo llegó un martillo fabricado a quedar encerrado en una piedra tan antigua? La presencia del martillo de Londres en una roca del Cretácico inferior plantea un notable enigma. Desafía las opiniones establecidas sobre la historia, la geología y la naturaleza misma del tiempo. Los escépticos sugieren que los procesos geológicos naturales podrían explicar cómo el martillo terminó en la roca. Otros consideran explicaciones alternativas, incluida la posibilidad de viajes en el tiempo o civilizaciones prehistóricas avanzadas. ¿Podría este artefacto indicar una sociedad antigua sofisticada capaz de crear herramientas muy adelantadas a su tiempo? ¿O podría insinuar la existencia de portales del tiempo que transportaban objetos a través de las épocas? Aunque el martillo de Londres cautiva a investigadores y entusiastas, sus verdaderos orígenes y propósitos siguen siendo esquivos. A pesar de los extensos exámenes del contexto geológico de la roca y del artefacto en sí, las respuestas definitivas aún están fuera de alcance, lo que deja al martillo en el reino de los misterios fascinantes. Número 13. Esferas de Klerksdorp. En las profundidades de las minas sudafricanas ha surgido un descubrimiento peculiar que desafía nuestra comprensión de la historia antigua: las esferas de Klerksdorp. Estos enigmáticos objetos, caracterizados por sus formas esféricas y ranuras finas, han encendido un considerable debate entre científicos y entusiastas. Desdibujan la línea entre las formaciones naturales y la artesanía humana. Descubiertas en Klerksdorp, Sudáfrica, estas esferas han desconcertado a los expertos con sus características distintivas. Algunos sostienen que son formaciones minerales naturales, moldeadas por procesos geológicos durante millones de años. Otros sugieren una teoría más controvertida de que los humanos prehistóricos crearon estas esferas con precisión. Según Rolf Marx, curador del Museo de Klerksdorp, estas esferas poseen una estructura interna fibrosa con una cáscara dura exterior. Su dureza excepcional resiste incluso los arañazos del acero. Marx estima su antigüedad en unos 2.800 millones de años, lo que las sitúa más allá de la historia humana conocida. Su origen sigue siendo un misterio, planteando preguntas sobre procesos geológicos desconocidos o posibles civilizaciones antiguas avanzadas. La existencia de estos objetos precisos desafía nuestra comprensión de la evolución humana y los misterios del pasado remoto. Número 12. El mapa de Piri Reis. Entre los mapas antiguos, se destaca como un artefacto cartográfico notable, creado en 1513 por el almirante y cartógrafo turco Piri Reis. Este mapa ofrece una visión potencialmente reveladora de una época en la que la Antártida puede haber estado libre de hielo. El mapa presenta una masa de tierra que sobresale de la costa sur de América del Sur, que, si se identifica como la Antártida, plantea preguntas intrigantes sobre la geografía histórica de nuestro planeta. El capitán Lorenzo W. Burroughs, miembro de la sección cartográfica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sugirió en 1961 que el mapa representa con precisión la costa de la Antártida oculta bajo el hielo. El Dr. Charles Hapgood, un historiador de Harvard, apoyó esta idea y propuso que el mapa refleja importantes cambios prehistóricos en las masas continentales de la Tierra. Las teorías de Hapgood sobre los cambios geológicos, respaldadas por Albert Einstein, sugieren que la Antártida y Sudamérica alguna vez estuvieron conectadas. A pesar de la controversia y el escepticismo en torno a estas afirmaciones, el mapa de Piri Reis sigue siendo un artefacto enigmático. Su representación detallada de lo que podría ser una Antártida sin hielo desafía nuestra comprensión de la evolución histórica y geológica. El mapa sirve como una pieza fascinante en el rompecabezas de la cartografía antigua y la exploración de civilizaciones perdidas.
Nos invita a cuestionar los límites de nuestro conocimiento, alimenta la curiosidad y enciende la imaginación sobre la posibilidad de mundos olvidados y misterios antiguos. Número 11. Los acueductos romanos. Nos lleva a la antigua Roma, una época en la que las festividades eran abundantes y limpias. El agua fluía libremente gracias a las maravillas de la ingeniería conocidas como acueductos romanos. Mientras otras civilizaciones luchaban contra la escasez de agua, los romanos disfrutaban de abundante agua dulce, gracias a sus extraordinarios acueductos. Estas grandes estructuras abarcaban distancias impresionantes y canalizaban agua prístina desde fuentes lejanas directamente a los bulliciosos centros urbanos. Construidos con una meticulosa artesanía, los acueductos utilizaban piedra o ladrillo duraderos, sostenidos por elegantes arcos y puentes. El objetivo principal de estas hazañas de ingeniería era sencillo, pero crucial: proporcionar un suministro constante de agua limpia para beber, bañarse y para el saneamiento. Eran un testimonio de la dedicación de Roma a la salud pública y la higiene, permitiendo a los ciudadanos beneficiarse del lujo del agua dulce. Más que simples sistemas de plomería, los acueductos eran obras maestras arquitectónicas que remodelaron el paisaje. Algunos acueductos se extendían por cientos de kilómetros, superando terrenos desafiantes y desafiando la gravedad para llevar agua a los habitantes romanos. Los romanos combinaron funcionalidad con arte, convirtiendo los acueductos en estructuras visualmente impresionantes. Los arcos y puentes no solo sostenían los acueductos, sino que también creaban una exhibición visual sorprendente, reflejando el compromiso de los romanos tanto con la forma como con la practicidad. Número 10. El dodecaedro romano. Imagine un pequeño artefacto de bronce con 12 caras planas, cada una con un pequeño orificio central. ¿Para qué se utilizó este intrigante objeto? El verdadero propósito del dodecaedro romano sigue siendo un enigma, lo que ha generado varias teorías sobre su función. Algunos sugieren que podría haber sido un juguete decorativo o una forma de entretenimiento para los antiguos romanos. Su diseño detallado y su naturaleza táctil insinúan que podría haber sido un elemento lúdico que proporcionaba diversión a su propietario. Otros proponen que el dodecaedro puede haber tenido un papel más importante, posiblemente como herramienta de adivinación. Su forma geométrica única y los agujeros en cada cara podrían haberse utilizado para lanzar dados o interpretar símbolos, ofreciendo información sobre el futuro o guiando decisiones. Otra teoría postula que el dodecaedro se utilizaba en rituales secretos o ceremonias religiosas. Su precisa elaboración sugiere que podría haber sido parte de sistemas complejos o tecnologías avanzadas de su tiempo. Aunque la función exacta del dodecaedro sigue siendo incierta, su intrincado diseño y su artesanía siguen intrigando a historiadores y académicos. Este artefacto resalta la creatividad e innovación de los romanos, dejándonos con un fascinante misterio del pasado. Número 9. El ídolo de Sigur. Un extraordinario artefacto antiguo conocido como el ídolo de Sigur ofrece una visión del arte y la cultura humanos primitivos. Desenterrada de una remota turbera en los montes Urales de Rusia en 1890, esta escultura de madera tiene una impresionante altura de 5 metros y se cree que tiene alrededor de 9.500 años. El ídolo de Sigur es una de las esculturas de madera más antiguas conocidas que muestra las habilidades artísticas de las primeras sociedades humanas. Cada parte del ídolo de Sigur está intrincadamente tallada con patrones y símbolos abstractos, creando un tapiz de imágenes enigmáticas. Estas tallas pueden contar historias, transmitir mensajes u ofrecer información sobre los mitos de creación de las culturas antiguas. Aunque todavía se está investigando el significado preciso de los símbolos y patrones, el ídolo representa sin duda las ambiciones espirituales y artísticas de su creador. Sirve como un puente entre lo terrenal y lo divino, una representación tangible de la expresión humana de hace milenios. El ídolo de Sigur nos invita a explorar los misterios, las creencias y las narrativas culturales de las civilizaciones tempranas, ilustrando el impulso perdurable de la humanidad para comunicar pensamientos, emociones y mitos a través del arte. Número 8. La batería de Bagdad. Adéntrate en el fascinante enigma de la batería de Bagdad, un artefacto histórico que continúa intrigando y desconcertando a arqueólogos y científicos. Descubierto en 1938 cerca de la antigua ciudad,
que una vez sirvió como capital de los imperios Parto y Sasánida, este intrigante artefacto consta de 3 piezas separadas: una olla de cerámica, un tubo de cobre y una barra de hierro. Esta colección, que se encuentra cerca de lo que hoy es Bagdad, Irak, ha sido bautizada como la Batería de Bagdad debido a su inusual configuración y ubicación. La importancia de este artefacto reside en su posible función como dispositivo antiguo capaz de generar energía eléctrica. Se teoriza que la Batería de Bagdad podría haber generado electricidad mediante una reacción química, sugiriendo conocimientos avanzados en la antigüedad. Los académicos proponen que pudo ser una celda galvánica primitiva o una herramienta para galvanoplastia. Aunque su propósito exacto sigue siendo un misterio, este artefacto desafía nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas antiguas y sugiere un conocimiento más sofisticado de la electricidad en civilizaciones tempranas. Su descubrimiento inspira una reevaluación de los avances tecnológicos antiguos y continúa fascinando a investigadores, impulsando más estudios sobre los logros de culturas pasadas. Número 7. El Pilar de Hierro de Delhi. Contemple el Pilar de Hierro de Delhi, un sorprendente ejemplo de la antigua experiencia metalúrgica india que sigue fascinando a historiadores y científicos por igual. Ubicado dentro del histórico complejo Qutub en Delhi, este pilar monumental se remonta al Imperio Gupta, específicamente entre los siglos IV y VI. El pilar mide más de 23 pies de alto y pesa aproximadamente 6 toneladas, mostrando una impresionante hazaña de ingeniería y artesanía. Lo que hace que el pilar de hierro sea particularmente notable es su composición, una aleación de hierro de alta calidad que ha resistido asombrosamente el óxido y la corrosión durante más de 1600 años. Esta extraordinaria conservación desafía la comprensión convencional de la susceptibilidad del hierro a la oxidación, ya que el hierro generalmente se oxida y corroe con el tiempo. El estado de conservación del pilar de hierro ha dejado atónitos a los estudiosos y metalúrgicos. Esta anomalía sugiere un conocimiento avanzado de metalurgia en el Imperio Gupta. Los artesanos crearon una aleación resistente a la corrosión, desafiando la degradación típica del hierro. El pilar simboliza tanto el avance tecnológico como la innovación de la antigua India. Su durabilidad extraordinaria continúa fascinando a investigadores, conectando el pasado con la ciencia moderna. Este logro resalta el ingenio de los antiguos metalúrgicos indios y sigue inspirando asombro en el campo. Número 6. El disco de Festos. Adéntrate en el enigmático mundo del disco de Festos, un antiguo artefacto que presenta un fascinante rompecabezas del pasado lejano. Descubierto en las ruinas del Palacio Minoico de Festos en la isla de Creta, este disco está adornado con una serie de símbolos misteriosos que han desconcertado a los académicos durante décadas. El propósito y el significado del disco han eludido una interpretación clara, ya que los amplios esfuerzos por descifrar los símbolos hasta ahora no han arrojado conclusiones definitivas. Los símbolos del disco de Festos están dispuestos en un patrón en espiral y su significado exacto sigue siendo un tema de debate en curso. Han surgido varias teorías sobre las posibles funciones del disco. Algunos investigadores proponen que podría representar una forma temprana de escritura, utilizada tal vez para registrar información importante o transmitir mensajes. Algunas teorías sugieren un uso religioso o ceremonial en la sociedad minoica, mientras otras proponen que pudo ser un juego antiguo. El disco de Festos, con sus símbolos sin descifrar, sigue fascinando a historiadores y arqueólogos por su enigmática naturaleza. Representa la sofisticación minoica y destaca los límites de nuestro conocimiento sobre culturas antiguas, inspirando continua exploración de los misterios históricos. Número 5. El astrolabio. Imagine el astrolabio, un ingenioso instrumento del mundo antiguo que permitía a los astrónomos navegar por el cielo nocturno y medir las posiciones celestes con una precisión notable. Desarrollado por eruditos griegos, el astrolabio sirve como un modelo sofisticado del universo. Consiste en un disco circular, generalmente elaborado con latón u otros metales, que está meticulosamente grabado con marcas, escalas y medidas celestiales. Este disco representa una versión a escala reducida de la esfera celestial con la Tierra posicionada en su centro. El astrolabio fue una herramienta versátil utilizada por astrónomos, navegantes y matemáticos
a lo largo de la historia para determinar las posiciones de las estrellas, rastrear los movimientos planetarios y predecir eventos astronómicos. Su diseño permitía a los usuarios realizar observaciones y cálculos precisos basados en las posiciones de los cuerpos celestes. El astrolabio evolucionó con el tiempo, incorporando avances de diversas culturas, especialmente durante la Edad de Oro islámica. Se volvió crucial para la exploración y la investigación científica, reflejando el ansia de conocimiento cósmico. Aunque la tecnología moderna lo ha superado, el astrolabio sigue simbolizando el progreso científico temprano, vinculándonos con la antigua búsqueda de entender el cosmos. Su legado perdura como testimonio de la curiosidad humana y el ingenio de los primeros astrónomos, recordándonos el impacto duradero de los instrumentos científicos primitivos en nuestra comprensión del universo. Número 4. El Hufeng de Dongyi. El antiguo sismoscopio de China. Explore el mundo antiguo de China y descubra la maravilla del Hufeng de Dongyi, el sismoscopio pionero que marcó un avance significativo en la detección de terremotos. Este notable dispositivo fue elaborado hace casi 2000 años en respuesta a la necesidad de comprender y pronosticar la naturaleza impredecible de los terremotos. El lugar de nacimiento de esta innovadora invención fue China, una región históricamente propensa a la actividad sísmica. Zhang Heng, un erudito extraordinario de la dinastía Han, fue el genio que creó el Hufeng de Dongyi. Zhang Heng era famoso no solo por sus logros en astronomía, cartografía, matemáticas, poesía y pintura, sino también por sus inventos visionarios. El Hufeng de Dongyi es una maravilla tanto en diseño como en funcionalidad. El Hufeng de Dongyi consta de un recipiente de cobre central con 8 tubos en forma de cabezas de dragón. Debajo de cada cabeza hay un sapo de cobre. Durante un terremoto, las cabezas de dragón oscilan, liberando una barra de la boca del sapo correspondiente. La dirección de la barra caída indica la ubicación del terremoto, proporcionando una alerta temprana. Número 3. Roman, la antigua maravilla. Regrese a la grandeza de la antigua Roma, donde las obras maestras arquitectónicas resistieron los estragos del tiempo. El hormigón romano, también conocido como opus cementitium, fue el elemento central de estas emblemáticas estructuras. Este material revolucionario, una mezcla de cemento de fraguado hidráulico, desempeñó un papel crucial en la construcción de los monumentos más duraderos de Roma. El hormigón romano se distinguía por su mezcla única de ceniza volcánica y cal. La ceniza volcánica, procedente de las cercanías de Roma, contenía propiedades puzolánicas que, al combinarse con la cal, creaban un poderoso agente aglutinante. Esta reacción transformaba los fragmentos de roca en una masa cohesiva, lo que daba como resultado un material de construcción muy duradero. El estimado erudito romano Plinio el Viejo se encontraba entre quienes elogiaban el hormigón romano, destacando su notable resistencia y durabilidad. Plinio el Viejo lo describió como un material resistente a las olas que mejoraba con el tiempo. El hormigón romano fue clave en grandes obras como acueductos, puentes y el Panteón. Su durabilidad se debía a su capacidad de autorreparación mediante la reacción puzolánica, que sellaba grietas al exponerse a la humedad. Esta propiedad permitió a los romanos construir estructuras que han resistido siglos de desgaste. Desde el Coliseo hasta el Panteón, el hormigón romano ejemplifica la ingeniería romana. Aunque su fórmula se perdió con la caída del imperio, hoy los científicos estudian estas estructuras antiguas para descubrir los secretos de este material excepcional. Número 2. Mecanismo de Antiquitera. El antiguo reloj cósmico. Viaje al mundo antiguo y maravíllese con el mecanismo de Antiquitera, un sofisticado dispositivo anterior a Copérnico que representa una asombrosa hazaña de la ingeniería antigua. Descubierto en 1901, este antiguo artefacto fue encontrado por buzos que buscaban esponjas marinas cerca de la isla griega de Antiquitera. Entre los restos submarinos, desenterraron una colección de engranajes de bronce corroídos dentro de una caja de madera deteriorada. Desde el principio, quedó claro que este artefacto tenía un significado mucho más allá de su aparente estado de deterioro. Inicialmente, el propósito del mecanismo de Antiquitera desconcertó a los académicos, que se quedaron atónitos por su intrincado diseño. Número 1. Damasco. Las espadas legendarias. Entre en el reino de las armas legendarias
y descubra las extraordinarias espadas de acero de Damasco, que se originaron en Oriente Medio alrededor del siglo IX. Famosas por su fuerza y belleza incomparables, estas espadas se convirtieron en materia de leyenda, cautivando tanto a guerreros como a historiadores. Estas hojas tenían fama de ser significativamente más fuertes, más duras y más afiladas, inspirando asombro y miedo en el campo de batalla. El nombre Damasco hace referencia a la ciudad siria donde se fabricaron estas famosas espadas, y también describe el patrón fluido distintivo que adorna su superficie, que se asemeja a las ondas del agua. Este patrón único, conocido como patrón de Damasco o torsión de Damasco, refleja la intrincada artesanía involucrada en la forja de estas espadas. El acero de Damasco se creaba mediante una técnica secreta, mezclando lingotes de acero con carbón y enfriándolos lentamente. Este proceso mejoraba tanto la estética como la resistencia de la hoja. Las espadas eran famosas por mantener su filo, haciéndolas muy valiosas. Lamentablemente, las técnicas exactas se perdieron con el tiempo. A pesar de los intentos modernos de recrearlas, nos vemos en el próximo video.